Bueno, y continuamos esta noche y os lo adelantaba hace también un ratito. Está con nosotros la concejal de Imagina Burgos, Blanca Guinea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y además para hablar de un tema que llevamos repasando, acercándonos a él durante las últimas semanas, la distribución de la ciudad en distritos, que me imagino que es algo a lo que los ciudadanos, la gente que nos ve, poco a poco se va familiarizando, porque al principio sonaba un poco quizás más complejo o desconocido. Es uno de los requisitos con los que arrancábamos además esta legislatura, aunque ya durante la anterior se habló de la necesidad de distribuir el término municipal en distritos, y hemos ido conociendo algunas de las propuestas que ya hay sobre la mesa y en las que estáis trabajando los diferentes grupos. Esta noche queríamos hacerlo respecto a vuestra propuesta. Me consta que todavía estáis trabajando en ella, sí. Blanca, pero ¿hacia dónde van a ir, por ejemplo, los tiros en cuanto al número de distritos, que es una de las grandes diferencias que estamos viendo en los diferentes proyectos que ya se han ido avanzando? Mira, yo creo que, bueno, respecto al tema de los distritos, hay una cosa que se puede interpretar como positiva o como negativa, es decir, no hay nada escrito, ¿no? Lo único que marca la ley es que se tiene que distribuir la ciudad en distritos, además dice distritos, ¿no?, en plural, con lo cual ya no te vale hacer única y exclusivamente uno, pero no dice nada más. Se dice que se supone que van a ser unos órganos de descentralización de la gestión, pero tampoco te dice qué competencias tienen que tener ni cómo los tienes que gestionar, con lo cual no hay nada escrito, lo puedes interpretar como que es un abismo, ¿no? Entonces tú te puedes tirar directamente pensando que te vas a matar, o bien pensando que puedes utilizarlo como una herramienta positiva, ¿no? Y empezabas la presentación diciendo que más o menos la población, ¿no?, la población burgalesa se está empezando a familiarizar con el tema de los distritos. Yo es que creo que eso todavía no ha llegado. Lo digo porque, bueno, nosotros en el momento que se planteó el tema en el pleno de julio, si no me equivoco, que además lo sacó un poco a colación el Partido Ciudadanos, con una propuesta muy abstracta, diciendo que se tenía que llevar a cabo, pero sin especificar cómo, ¿no? Y nosotros el planteamiento que hicimos después del acuerdo plenario, que dijo que a partir en septiembre el Gobierno, el Partido Popular iba a presentar su propuesta, y luego los diferentes partidos íbamos a tener 2 meses para hacer un poco contrapropuestas, decir qué es lo que nos gustaba de la propuesta del Partido Popular, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, y hacer nuestras aportaciones, ya un poco con la base marcada del Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Imagina? Intentar un poco salirnos de esa lógica. Es decir, hablar con los vecinos, hablar con los colectivos, hablar con las diferentes asociaciones, el tejido asociativo de Burgos, y preguntarles a ellos, ¿no? ¿Vosotros qué es lo que opináis de este tema de distritos? Que sí que es verdad que es una cosa que marca la ley, que se tiene que hacer, pero también es verdad que hemos estado 4 años sin hablar prácticamente nada de eso, que ya llevamos un retraso de 4 años y que de repente a todo el mundo le entran las prisas, porque esto lo tenemos que hacer sin pararnos un poco a reflexionar, ¿no? Y la realidad que nos estamos encontrando es que la gente no tiene ni idea de qué supone dividir o no dividir la ciudad en distritos, no sabe cómo se puede funcionar o cómo no se puede funcionar a través de los distritos. Entonces, ¿cómo es un poco el planteamiento que estamos haciendo desde Imagina? En primer lugar, hablar, porque sí que es verdad que la filosofía de estos distritos se puede entender mucho mejor en ciudades más grandes, en las que tienes la capacidad de descentralizar ciertos servicios, como puede ser, por ejemplo, gestión de basuras o una policía local por distrito, cuando son distritos muy grandes, pero que la población de Burgos es muy reducida, ¿no? Y que pasamos el límite de población por muy poquito. Entonces, se nos abre la puerta a crear órganos de participación mucho más directa y mucho más estable que los que tenemos ahora. ¿Cuál es el problema? Que tenemos ciertos órganos de participación en la ciudad que realmente están vacíos de contenido, como pueden ser los consejos sectoriales, que solamente tienen la capacidad de asesorar. Pero si tú asesoras a alguien que no te quiere escuchar y al final lo que tú le estás diciendo, lo que le estás intentando transmitir, cuáles son tus necesidades desde una perspectiva siempre sectorial, no de territorio, de barrio. Al final, si esas directrices que tú estás marcando, el órgano de gobierno no se ve obligado a cumplirlas, al final tenemos una torre de marfil. En esa torre de marfil hay alguien y puede perfectamente no escuchar, que es básicamente lo que ha pasado. Entonces, en esa línea estamos, en la línea de primero hablar con los vecinos y en segundo empezar las cosas por los cimientos y no por el final, no por el tejado, ¿no? Que es un poco, yo creo, el planteamiento del resto de grupos. No sirve de nada que cojamos la regla, el cartabón y el compás y empecemos a tirar líneas en la ciudad sin pararnos a pensar qué es lo que queremos conseguir con esos distritos, ¿no? Por eso nosotros lo que
lo que planteamos es empezar remodelando el reglamento de participación, que es un reglamento del año 99-2000, que está absolutamente desfasado y que además no se respeta, ¿no? O sea, lo primero es marcar las bases de una participación directa y de una participación real, y luego ya veremos cómo la gente quiere que sean los distritos de la ciudad, cómo se quieren distribuir tanto a nivel de población como a nivel de territorio, qué competencias pueden tener, qué competencias no pueden tener, y siempre partiendo de la base de que van a tener que tener un presupuesto mínimo ligado a esos distritos, ¿no? Lo que queremos evitar, por ejemplo, son situaciones como la de San Sebastián, que los diferentes partidos dijeron vamos a llevar al próximo pleno una propuesta de división por distritos, y todas las asociaciones de vecinos de repente se levantaron un poco y dijeron oye, echad un poco el freno, preguntándonos a nosotros cómo lo queremos hacer. No puede ser que desde el ayuntamiento, que no deja de ser una institución de toda la ciudadanía, se decida algo sin tener en cuenta la opinión. Así que más o menos en esa línea estamos. Dentro de todo este trabajo que acabas de resumir, sí. Blanca, nos hablas de la posición de los vecinos. Por ejemplo, ¿qué os están diciendo esos colectivos? Porque aquí entran en juego asociaciones vecinales, asociaciones que forman parte del tejido asociativo y social, forman parte también empresarios, además de diferentes rangos. Sí. Algo que sí que han planteado el resto de grupos también es la necesidad de no romper por lo sano, porque esa limitación de distritos a lo mejor deja fuera parte de esos colectivos o incluye unos empresarios que de alguna forma se sienten luego diferenciados, ¿no? Claro. Entre sí. ¿Cuáles son esas opiniones que os están trasladando teniendo en cuenta el amplio tejido asociativo que existe en la ciudad, también empresarial, y los numerosos colectivos vecinales que además existen en cada uno de los barrios actuales? Claro, y además es que es un tema muy complejo, porque si tú partes de la base de que la gente no tiene muy claro qué supone ni las posibilidades que eso te puede brindar, ¿no? A la hora de un poco articular la democracia que desde Imagina defendemos, porque al final las instituciones tienen que ser la voz de la gente y no la orden, ¿no? Tenemos que intentar implicar a todo el tejido ese que decías, asociativo, empresarial, la ciudadanía, que no tenga necesariamente que estar en una asociación, ¿no? Porque al final hay muchos temas, muchas formas de abordar la participación, que también puede ser una democracia directa, ¿no? Pues asambleas sin que estén involucradas las asociaciones, ¿no? Pues un poco lo que nos decían es que partiendo de ese desconocimiento, mira, por ejemplo, ayer estuvimos en el barrio de Villimar, porque nosotros todos los meses lo que intentamos hacer son encuentros con distintos barrios. También hemos estado en Villatoro comentando el tema del problema de aguas, y ellos nos decían, nos parece bien, por ejemplo, el tema de un distrito de los barrios periféricos, pero claro, partiendo de la base de que tienen unas carencias, ¿no? Los barrios periféricos, que pueden llegar a ser comunes, pero que las realidades no son ni parecidas. Son muy diferentes las que se dan en Villatoro o en Villimar. Totalmente. Entonces, sí que compartían la perspectiva de que ellos quieren tener más peso dentro de la vida política y de la vida un poco social y asociativa de la ciudad, pero que tampoco quieren que les metan en el mismo saco, ¿no? Y que tampoco quieren que su realidad se diluya en un ámbito periférico, ¿no? Entonces, estaban a favor pero en contra, tampoco lo tenían claro ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema que dices del ámbito empresarial. El ámbito empresarial está claro que es un ámbito totalmente diferente al ámbito social, lo que supone la sociedad, ¿no? Y lo lógico sería que ese ámbito empresarial se canalizara la opinión de este ámbito empresarial por otros ámbitos. ¿A qué me refiero? Pues unos consejos sectoriales que funcionen de verdad, no que sea una reunión de 20 minutos, ir allí y decir qué bien, qué bonito todo, está todo muy bien, pero que al final no te sirva para nada, ¿no? ¿En qué se basa todo eso? En un reglamento de participación que se respete lo primero, que sea consensuado, un proyecto consensuado de toda la ciudad y que se aplique, ¿no? Progresivamente, y que implique a toda la ciudadanía, porque al final sí que es verdad que para que la ciudadanía, los burgaleses y las burgalesas, se sientan implicados en un proyecto, tú lo que tienes que hacer es fomentar su participación en el proyecto. Si tú al final impones a la sociedad un proyecto, un reglamento de participación, o dices, como dice por ejemplo el grupo de ciudadanos, bueno, si no llegamos a un consenso, lo que podemos hacer es una consulta ciudadana, ¿no? Y les vamos a dar a elegir entre A o B. Nosotros no queremos que sea una decisión de A o B, blanco o negro. Hay infinitas gamas entre el blanco y el negro, y hay infinitas letras en el abecedario, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía pueda decidir por sí misma, no en un proceso que está más o menos ya masticado, ¿no? Tiene que ser un proceso de cero que implique a la ciudadanía y que al final suponga una participación real en la vida política. Ya conocéis desde Imagina los proyectos que han presentado el resto de formaciones, por lo menos de forma oficial, el Partido Popular Ciudadanos, no sé si desde el Grupo Municipal Socialista también nos han hecho llegar su propuesta.
porque de momento no ha llegado. Sé que están trabajando en ellas. Una de las principales diferencias en las que trabajan ellos es precisamente ese número de distritos. Vosotros avanzas de que ya estáis trabajando precisamente con la ciudadanía para ver qué es lo que quieren. Quizás PP y PSOE se asemejan más en el número a la hora de dividir también la ciudad. Ciudadanos se desmarca más con esos 7 distritos. Quizás esa distribución nos asemeja más a ciudades como, por ejemplo, Málaga, con una población mucho más superior. En cualquier caso, y a expensas de lo que digan los ciudadanos, ¿creéis que debe ser una distribución mucho más sectorializada, mucho más compartimentada dentro de esos distritos? Es decir, que haya un mayor número, ¿o creéis que por donde van los tiros y por lo que estáis trabajando, una distribución con menos distritos favorecerá también una mayor participación? Es todo un dilema, ¿no? Porque tú al final sí que es verdad que el implantar los distritos conlleva cierto gasto, ¿no?, a la administración. Pero también es cierto que si tú planteas los distritos de forma muy amplia, tú al final lo que haces es diluir un poco el territorio que abarca el distrito, ¿no? Porque actualmente, aunque los consejos de barrio se tengan que revisar y haya que darles una vuelta, ¿no?, un poco al funcionamiento y sobre todo a la capacidad de decisión, sí que es verdad que cada barrio más o menos tiene su órgano de participación que funciona más o menos, ¿no? Si tú abarcas sobre un distrito muchos barrios, al final la capacidad de decisión o la voz de esos barrios se va a ir diluyendo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Que suponga mayor gasto a la administración y hacer distritos más pequeñitos que se identifiquen un poco más con los barrios, o es mejor hacer un distrito muy grande que al final nosotros seamos capaces de establecer formas de participación, porque al final es en lo que se reducen los distritos, aparte del distrito en sí, es todo un dilema y es un tema muy complicado. Por eso sí que creemos que es necesario primero un periodo de formación muy extensa, muy intensa a la población sobre qué suponen estos distritos. A lo mejor no es necesario que de aquí a un mes o de aquí a 2 meses o de aquí a 6 meses los distritos ya estén establecidos o esté decidido cómo vaya a ser, sino que la población sepa, conozca lo que supone la aplicación de la ley de grandes ciudades y tenga el criterio suficiente como para decir, pues mira, yo quiero que mi distrito, sea así y que tenga este órgano y tenga este otro, ¿no? Un poco, primero formación, después modificar el reglamento y luego ya que la gente decida. Es una experiencia, por ejemplo, que están haciendo en Coruña. En Coruña lo que han hecho ha sido primero una parte de formación muy potente y después han hecho encuestas, ¿no? Han ido a todos los vecinos, les han mandado un formulario y un mapa, después de que ya saben lo que supone la creación de los distritos y qué posibilidades tienen para la ciudadanía para desarrollarse. Y entonces cada vecino lo que ha hecho ha sido decir más o menos cómo ve el tema de los distritos. Además se ha habilitado de forma telemática una consulta y en función de toda la información esa que se recopile se desarrolla el proyecto de distritos. Este posicionamiento choca a priori, por ejemplo, con lo que el otro día nos contaba aquí Gemma Conde, que ya confiaba que a finales de este año ya estuviese hecha esa distribución. ¿Decidida o hecha? Porque son dos cosas diferentes. Decidida e implantada en 2016 en cualquier caso. Implantada, sí, hombre, yo creo que es un tema, como te decía antes, ¿no?, que lleva 4 años en barbecho y que de repente se ha despertado y que a todo el mundo le ha entrado la prisa. Yo creo que es mejor plantear un proyecto pensado, meditado y consensuado, ¿no?, con la implicación de la ciudadanía, de los burgaleses y de las burgalesas, y no correr tanto, no tener tanta prisa, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que nuestra posición puede ser minoritaria y al final pues, tengamos que ir un poco sobre prisas y plantear un proyecto de distritos o plantear enmiendas a los proyectos del resto de grupos. Y nuestra idea de esto no lo podemos hacer para cumplir el expediente, sino para que sirva realmente para algo, pues puede que no salga, pero bueno, esa es nuestra postura, ¿no? Que no vale tanto hacer las cosas con prisas y simplemente para hacer el tic de, bueno, ya tenemos los distritos y luego nos reunimos una vez al año y ya está y no sirve para nada, que es mejor ir con calma, ir tranquilamente, explicarle a la gente lo que supone y hacer las cosas bien, despacito y buena letra. La figura de las juntas de distritos es algo que también se ha puesto ya sobre la mesa, algo que se está intentando también explicar a través de los diferentes proyectos a los vecinos. Aquí las configuraciones también varían muchísimo. El problema es ese, porque, nadie claro, le
también, claro, porque es muy complejo. Varían tanto incluso que, por ejemplo, el Partido Socialista plantea que los ciudadanos tengan un mayor peso dentro de esas juntas de distrito por encima de la representación política que puede existir en las mismas, frente a las posiciones, por ejemplo, del PP y de Ciudadanos, que equiparan en un mayor número quizás a los representantes políticos, aunque la representación vecinal también es considerable en un porcentaje. En este sentido, yo no sé si tenéis también claro un posicionamiento respecto a si deben ser los ciudadanos los que lideren esas juntas vecinales, aunque exista esa representación política, o por el contrario, pese a que haya una gran representación de ciudadanos, la política debe primar en esas juntas de gobierno. Hombre, está claro que si son órganos de participación, o por lo menos nuestra perspectiva, ¿no? Nuestro punto de vista sobre los distritos es configurarlos como órganos de participación directa, quien tiene que tener ahí el peso son los ciudadanos, ¿no? O sea, sí que está claro que la figura del concejal de distrito tiene que existir. Está claro que los partidos políticos tienen que tener un representante en cada junta de distrito, y luego el tema de la ciudadanía, ¿no? De cómo participa concretamente en las juntas de distrito. Pues un buen planteamiento, por ejemplo, sería si es un concejal de distrito y somos 4 grupos municipales, eso serían 5 personas y a lo mejor 6, 7, 8 ciudadanos, por ejemplo, que tengan peso también de las asociaciones del distrito que abarca. Ese sería, por ejemplo, también un buen planteamiento, pero en todo caso sí que está claro que hay que dejar por un lado la política pura y dura, ¿no? que se gestiona desde el ayuntamiento, y por otro lado las juntas de distrito, que es precisamente la filosofía es descentralizar la gestión política, con lo cual no tiene mucho sentido que tú traslades la realidad política del ayuntamiento a una junta de distrito. Entonces, ¿cómo va a ser como un segundo, un tercero, un cuarto pleno? No tiene mucho sentido. En ese sentido, por ejemplo, los planteamientos también son muy diferentes. Desde Ciudadanos, que plantea que esa representación sea en función de los resultados de las elecciones celebradas anteriormente, hasta las otras 2 formaciones que plantean que sea una representación proporcional a la corporación del ayuntamiento en ese momento. ¿Veis posible que, por ejemplo, se haga en función de los resultados de unos comicios? Yo creo que eso, en primer lugar, es un poco difícil de entender, ¿no? Porque ¿cómo vas a plantear tú como partido político? ¿A quién vas a poner? ¿A alguien que esté afiliado a tu partido, o a alguien que simpatice con tu partido, o va a acreditarte a alguien que te ha votado a ti? Es complicado de llevar a cabo. Y en segundo lugar, bueno, la realidad de cada barrio y el resultado electoral de cada barrio pues es el que es, ¿no? Que no tiene por qué coincidir con un número de distritos. Quiero decir, claro, sí, lo que haya salido en el barrio de Gamonal no tiene por qué limitarse únicamente a un distrito. Ese entiendo, es el problema, ¿no? claro, ese es el problema. Entonces, además, bueno, si confiamos un poco en la proporción, ¿no? Pues será más o menos parecido en tendencia política. Si o sea, la representación en la Junta de Distrito es de 10 personas, pues la probabilidad de que las 10 personas que sean más o menos elegidas, que siempre tendrán que tener, por otro lado, la predisposición a participar de forma directa en estas juntas de distrito, ¿no? Sea más o menos, se asimile un poco al resultado electoral, pero es muy complicado de llevar a cabo. Yo no puedo llegarlo a comprender, y menos cuando estás metiendo ya de por medio a los partidos políticos, porque repito que al final esto es una cosa de la ciudadanía, de los burgaleses y de las burgalesas, que tienen que tener la capacidad de participar en la vida política. Una cosa son las elecciones y otra cosa es la gestión de los distritos y de los barrios, que tiene que ser totalmente diferente. Y de hecho, uno de los problemas que yo creo que se deriva de la composición actual de la participación en Burgos es precisamente el politizar los órganos, consejos de barrio o consejos sectoriales. Un poco al final, cuando tú fuerzas un poco la situación desde el partido político a intentar viciar o manipular, no, pero sí que influir en esos órganos de participación, que ya digo que su funcionamiento es limitado, al final lo que tienes es un órgano que no funciona, y queremos salirnos de estas lógicas. En este sentido, hay voces que apuntan a que las juntas de distrito van a estar representadas por los mismos de siempre. Quiero decir, aquellas mismas caras que forman parte de todo en esta ciudad. ¿Y cuál es el peso que se le va a dejar a aquellos ciudadanos que a lo mejor no formen parte de un colectivo, pues porque no simpatizan con él o porque no quieren formar parte de ese tejido asociativo, pero sí quieren aportar? ¿Qué hay que hacer para que estas personas puedan tener voz? Es lo que te decía antes, ¿no? Que aparte de la voz de las diferentes asociaciones y colectivos que componen pues, toda la vida política y social de Burgos, hay que tener en cuenta la opinión de los ciudadanos que
en muchas ocasiones no participan no porque no quieran, sino porque las posibilidades que les da su vida, su desarrollo, pues son limitadas. Y yo entiendo que siempre el participar tanto en la vida política como en movimientos sociales requiere un tiempo y un esfuerzo que mucha gente pues no está dispuesta o no puede directamente asumir, ¿no? Por eso te decía antes que hay que diferenciar, por un lado, la representación en las juntas de distrito de las asociaciones y luego de los civiles, podríamos decir, ¿no? La gente que no está directamente implicada en estas entidades. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues se podría, por ejemplo, plantear una representación en la junta de distrito aparte de la de asociaciones de cada distrito, por un lado población, por otro lado asociaciones, plantear, por ejemplo, un sistema de elección dentro del distrito, no sé, es todo, yo creo que hablarlo, y sobre todo un poco la piedra angular de nuestro proyecto es el reglamento de participación. Todo esto se tiene que gestionar a través del reglamento de participación, que además tiene que incluir el funcionamiento de los distritos, ¿no? Para eso tú lo que tienes que hacer es modificarlo, empezar por abajo, por la base, no por el tejado. Algunas dudas también se ciernen sobre todo en cuanto a la inversión que se va a realizar en los diferentes distritos, el dinero que van a manejar al final esas juntas de distrito y hacia dónde deben ir dirigidos esos esfuerzos. Hay tantas dudas que incluso algunos colectivos ya nos han manifestado, pero ¿qué se trata? De organizar las fiestas con ese dinero, por ejemplo. ¿Cómo se puede explicar o para qué debe ir destinado el dinero que al final se puede aportar a cada uno de estos distritos? Porque aquí también estamos viendo planteamientos de todo tipo, desde un 5% que dice el PP que del presupuesto de inversiones es lo que hay que derivar a los distritos, hasta un 20%, por ejemplo, que plantea ya Ciudadanos. Bueno, nosotros creemos que todo lo que sea democracia directa y decisión directa sobre la gestión del ayuntamiento, cuanto mayor sea, mejor. Por ejemplo, el otro día en la conversación con los vecinos de Millimar nos contaban un poco su problemática del barrio. Nos decían, por ejemplo, que había zonas de la ciudad que eran peligrosas porque faltaban tapas de alcantarillas, o nos decían que había zonas sin asfaltar, había zonas sin alumbrado, ¿no? Y nosotros pensábamos un poco en cómo intentar solucionar todos esos problemas, ¿no? Partiendo de la base de que la gestión de los recursos debería ser una cosa mínima, ¿no? Todo debería estar en unas condiciones mínimas de alumbrado, de asfaltado, un poco partiendo de la lógica, ¿no? Luego nos decían los vecinos, claro, pero si nosotros planteamos que los distritos puedan manejar un porcentaje del presupuesto de inversiones, todo el mundo va a querer lo suyo para los distritos, ¿no? Nos decían por un lado los vecinos, luego nos decía otra vecina, yo quiero tener lo mínimo. Quiero tener lo mínimo y seguro que en otras zonas de la ciudad hay cosas que son mucho más importantes, ¿no? Y que son mucho más necesarias. Al final, la ciudadanía tiene muchísimo sentido común, ¿no? Y un poco la idea que se puede plantear cuando tú dices que un distrito va a manejar un porcentaje, otro distrito otro, un porcentaje global, la primera idea que se te puede venir a la cabeza es, bueno, cada uno tirará un poco para lo suyo, ¿no? Y al final esto podrá ser una guerra, siempre teniendo en cuenta que los distritos son un poco la base de lo que es la gestión municipal, que al final va a mantenerse, ¿no? Que es el pleno. Y yo creo que al final el sentido común prima, y sobre todo eso, el darle a la gente la capacidad de decidir, oye, pues a lo mejor yo no considero que sea tan necesario hacer esta inversión aquí, en esta zona de la ciudad, que ha tenido muchas inversiones, o que se ha reasfaltado, por ejemplo, muchas veces una misma zona de la ciudad, y a lo mejor es más importante asfaltar por primera vez o hacer por primera vez una actuación, un polideportivo o cualquier tipo de, por ejemplo, plan de reactivación del comercio en una zona concreta, que volver a primar siempre un poco las mismas zonas. Yo creo que es sentido común. En cualquier caso, no quiere decir que los distritos tengan toda la competencia para gestionar el presupuesto, porque el ayuntamiento, al margen de ese dinero, va a seguir actuando en los diferentes barrios, ¿no? Totalmente. Partiendo de lo que te he dicho, ¿no? De una situación normal, de una situación de sentido común, que todos los barrios tengan las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que eso debería ser, aunque cada vez que vamos rascando un poco más en el ayuntamiento vemos que hay cosas que no funcionan así del todo, partiendo de una base de sentido común. Al final el ayuntamiento lo que va a hacer es gestionar un poco por su cuenta, aparte de las decisiones que tomen los distritos, el presupuesto restante, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay ciertas partes del presupuesto que no se pueden tocar, ¿no? Hay un margen que es precisamente las inversiones, de dónde quieres invertir ese dinero, que al final va muy ligada a la idea que tú tienes de ciudad, ¿no? Pues a lo mejor hay vecinos que no les interesa tanto tener una cierta zona de la ciudad
absolutamente alicatada y lo que prefieren es que se descentre un poco más la inversión por los barrios o los distritos. Blanca, ¿qué calendario manejáis desde Imagina dentro de ese trabajo? Porque me imagino que no es sencillo reunirse con todos los representantes vecinales ni con los vecinos, tampoco escuchar todas esas propuestas. No sé si existe cierta presión para presentarlo durante las próximas semanas o vais a esperar a poder completar todo ese anillo de contactos que estáis manejando en ese momento. Hombre, yo creo que nosotros, independientemente de que se haya fijado unos plazos, que ya te digo que nos llama poderosamente la atención el retraso que hemos tenido de 4 años y que ahora de repente en 2 meses tengamos que arreglarlo todo, o independientemente de esos plazos que sí que son justos, son limitados, que se han fijado desde el consistorio, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor, que yo creo que es tener en cuenta a la ciudadanía, ¿no? ver qué es lo que piensan y sobre todo darles la capacidad de pensar, y por eso hablaba antes de la fase de formación que creemos que es fundamental. Sí que es cierto que a final de noviembre los grupos van a tener que plantear su posición sobre los distritos, pero a lo mejor nuestra posición no es decir por aquí esta raya, por aquí otra y por aquí otra, sino vamos a empezar por remodelar o consensuar un modelo de reglamento de participación ciudadana y en función de eso ya podemos empezar a plantearlo. Vamos a estar pendientes, en cualquier caso, de la situación que se lleva a finales de noviembre. Gracias por estar esta noche con nosotros. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Estas propuestas y también con otras, y nosotros continuamos.